comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, 6 de la mañana, 40 segundos. Escampó en Bogotá. Comenzó ahora el turno de los vicepresidentes. Iván Cepeda eligió a una indígena, Nasa del CRIC, Aida Quilcue, como su compañera de fórmula, que querría decir que Cauca puede volver a tener vicepresidenta. Después de Francia Márquez, ahora el nombre es Aida Quilcue, a quienes ustedes ven en pantalla. La jugada de Cepeda, por supuesto, es arriesgada porque desde hace rato la izquierda está con los indígenas. O dicho de otra manera, desde hace rato, los indígenas están con la izquierda. De hecho, en el gobierno del presidente Petro han tenido una muy notable participación, no solo en contratos, en puestos, en protagonismos, sino especialmente en visibilidad. Durante estos 4 años ha sido permanente la presencia de resguardos indígenas de esos NASA en manifestaciones muy cercanas al presidente Petro. De hecho, el CRIC ha firmado 53 contratos que suman 225 mil millones de pesos y ha nombrado el presidente a representantes de indígenas en diferentes puestos, embajadores, ministros, unidad de víctimas en restitución de tierras, así pues que los indígenas ahora siguen en la misma línea con el candidato Iván Cepeda. La fórmula de Iván Cepeda es izquierda con izquierda. En la otra orilla política, sin embargo, todo parece apuntar a la obvia jugada de Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo. En consecuencia, la jugada de Paloma sería derecha con centro. Ya les vamos a contar de estas jugadas políticas. De hecho, Aida Quilcue está terminando su periodo como senadora. La única vez que se ha medido en política electoral fue cuando fue elegida hace 4 años a través de la circunscripción indígena. En ese momento sacó Ricardo 45,000 votos largos, sí, ¿verdad? Sí, señor, ya fue elegida senadora. Hablo de Aida Quilcue por el maíz, por uno de los movimientos indígenas más importantes de Colombia, sobre todo con el apoyo del CRIC, del poderoso Consejo Regional Indígena del Cauca, del cual fue consejera mayor entre el 2003 y el 2009. La jugada de Iván Cepeda es, por supuesto, llena de riesgos, pero así es la política. Iván Cepeda, que puntea en las encuestas, pone a una indígena como su compañera en el tiquete. En la casa de Paloma Valencia fue la primera reunión de ayer. Todos los 8 candidatos le dijeron al noveno, Juan Daniel Oviedo, que acepte ser la fórmula vicepresidencial. Se reúnen hoy nuevamente en privado Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo, que parece ser el dueño, la estrella de la política en ese sector. Sacó 1.255.000 votos, lo cual lo habilita por lo menos para aspirar. Ella quiere, él está haciéndose de rogar como las novias cotizadas. Juan Daniel Oviedo tiene la opción también de ser candidato a la alcaldía de Bogotá. El plazo para inscribir fórmulas, tiquetes, es este viernes, razón por la cual vamos a ver quién es el elegido. Paloma Valencia, digo, todos los caminos apuntan a Juan Daniel Oviedo. Y pasado mañana, el jueves, lo anuncia Abelardo de la Espriella, que aparentemente puede ser un hombre cercano con la economía. Dicen que puede ser el presidente de FENALCO y es la razón por la que Abelardo de la Espriella va a Cali. Jaime Alberto Cabal es bayuno, podría ser tal vez el elegido. Vamos a contarles cuál es la jugada, porque están intentando sumar. No sé cómo es la jugada de Iván Cepeda, entiendo un poquito más la de Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo. A propósito de elecciones, la registraduría comenzó el proceso de escrutinio de los resultados del domingo, que es la entrega de resultados ahora con validez jurídico. Lo que conocemos, escrutado o contado el 99% de los votos, es un tema, un conteo que no tiene la misma validez jurídica que tiene el escrutinio. Esta mañana desde Viena, en donde se encuentra, el presidente Petro sigue con la denuncia del fraude, ha dado instrucciones para que todas las mesas impugnadas o con dudas o con tachones en los formularios E14 sean revisados. El presidente Petro sigue insistiendo, a pesar de que su partido es el ganador,
El pacto histórico tendrá 40 curules en la Cámara y tendrá 25 curules en el Senado de Colombia. No suficiente para hacer mayorías, pero será la minoría más visible que parece no afectar el juicio alrededor del tema del fraude del presidente, que es sobre los formularios, sobre los tachones, sobre el software, sobre Thomas Greganson, sobre los algoritmos, en fin, sobre todo, sembrando dudas, sembrando cizaña, el presidente de la República, que ahora le dice a los abogados que tengan alguna experiencia en el sistema electoral colombiano y en el escrutinio, ir a las comisiones escrutadoras en Corferias, según su teoría, a cuidar los votos. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de ello. La ONU, a través de su secretario Guterres, que tuvo veedores en Colombia, ha felicitado a Colombia por la participación, por el plan democracia, por las elecciones en paz y por los resultados rápidos e indiscutidos e indiscutibles que se han conocido en Colombia. Todos menos el presidente de la República. A propósito del preconteo, el pacto histórico, que es de momento la principal fuerza política en el Congreso, tiene 40 curules. Le sigue el Centro Democrático y el Liberalismo con 28 cada uno. El Partido Conservador tendrá 19 representantes. El Partido de la U 12 curules. Cambio Radical, que tal vez uno de los partidos más golpeados, se quedó con 10 curules. Y los Verdes, también golpeados en la Cámara, tendrán 7. El presidente Petro estará en Viena participando en la sesión de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. Tiene su sede allí en la capital de Austria, donde increíblemente el presidente Petro limitó la realidad de la cocaína en Colombia, dijo a un fenómeno de pobreza. Hablando allí en esa sesión, el presidente ha justificado que en Colombia estemos inundados de hectáreas de cultivos ilícitos por ser, dijo él, una de las sociedades más desiguales del mundo. Pese a toda la controversia, les contaré también de la reaparición de Juliana Guerrero, que participó en la elección representando al presidente Petro del nuevo rector de la Universidad del Cesar. El gobierno la mantiene como delegada ante el Consejo Superior, pese a que está a punto de ir a la cárcel, o por lo menos de ser imputada por la Fiscalía por falsificar sus títulos universitarios. Ella, a quien el presidente Petro no pudo nombrar como viceministra de Juventudes. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Anoche ganó Millonarios. Le ganó bien, otro golazo de Contreras, Ricardo, que se está convirtiendo de a poco en estrella de los delanteros en Colombia, o de Millonarios por lo menos, ¿verdad? Es cierto. Buenos días, Néstor. Otra joya, otra espectacular definición que enloqueció las tribunas del Estadio del Campín, que abrió la cuenta de victoria frente al Cúcuta Deportivo y que además para los hinchas de Millonarios queda ahí en la estación de los que están peleando por meterse al grupo de los 8. Así que están tocando la puerta, Néstor, Millos. La resurrección azul es una realidad. Ven ustedes el gol en este momento de media vuelta. El partido terminó 2-0, ganó Millonarios anoche en el Campín jugando con el Cúcuta Deportivo. Ya le voy a contar del bombardeo del momento. Se presenta en el departamento de Antioquia, es un golpe de las fuerzas militares que por primera vez en 3 años y medio largo están bombardeando desde ayer un campamento de los disidentes de las FARC. Ocurre en Ituango, un bombardeo de Ramiro, uno de estos disidentes. De momento no han podido llegar por tierra al punto exacto del bombardeo para confirmar cuántos y quiénes son los abatidos. Lo había pedido Estados Unidos, lo había pedido el gobierno de Antioquia y el gobierno Petro finalmente, 3 años y medio después, está bombardeando un campamento disidente de las FARC. Hablando de bombardeos, les contaré esta mañana de la caída durísima del precio del petróleo. Está en este momento el barril. Ayer estaba a 120, esta mañana se encuentra en este momento a 92 y se está recuperando la economía mundial. Las bolsas suben esta mañana, tal vez por la frase del presidente Trump de los Estados Unidos, que dijo que esta guerra con Irán, que está en su segunda semana, no va a ser muy larga. Sin embargo, amenaza con llevar tropas al estrecho de Hormuz. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 9 minutos. Enseguida, lo más importante. Un gusto acompañarlo. Les contaré en segundos de la durísima inundación por el aguacero de ayer en la tarde en Bogotá. Lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
que hemos tomado la decisión de que mi fórmula vicepresidencial sea la destacada lideresa indígena, quien hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, senadora de la República, Aída Quilcue. Iván Cepeda anunció que su fórmula vicepresidencial será la senadora indígena NASA Aída Quilcue. La decisión fue respaldada por varios dirigentes del movimiento, entre ellos María José Pizarro, Gabriel Becerra, Jaime Caicedo y Gloria Flores. Aída Quilcue fue autoridad comunitaria y consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca, de donde han surgido otros funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues yo he aceptado para representar a nuestras comunidades indígenas, étnicas y todas las comunidades comunitarias de los procesos sociales. Y para hoy está prevista una nueva reunión entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para definir si el exdirector del DANE será la fórmula vicepresidencial de la ganadora de la gran consulta por Colombia. Juan Manuel Galán, que hace parte de esa consulta, espera que Juan Daniel Oviedo acepte la propuesta que hicieron los demás integrantes de ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Todos coincidimos en que él sería una persona ideal para acompañar a Paloma como fórmula, pero pues es una decisión que tienen que tomar también entre ellos dos. Por su parte, Abelardo de la Espriella revelará el nombre de su fórmula vicepresidencial durante el acto de inscripción de su candidatura, que se realizará el próximo jueves en la ciudad de Cali. Si Paloma pasa a la segunda, yo le cargo la maleta, y si yo cargo a la segunda, estoy seguro, yo paso a la segunda, yo estoy seguro que ella se viene conmigo. Inició el desarrollo de las audiencias de judicialización contra los 5 capturados durante la jornada electoral por su presunta vinculación con la red de contrabando de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Fueron imputados por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado, pues según la investigación, Freddy Camilo Gómez, ex candidato al Senado de la República, al parecer tenía un rol clave. Esto fue lo que dijo la Fiscalía. De acuerdo con los elementos materiales probatorios, Gómez Castro sería uno de los articuladores y el encargado de mantener contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa y de la rama judicial. En Antioquia se registró el primer bombardeo contra las disidencias del Frente 18 de las FARC, que aunque antes estaban bajo las órdenes de alias Calarcá, desde hace 3 meses la fuerza pública tiene información de que alias Ramiro se separó de esas instrucciones y ahora solo atiende las de Iván Mordisco. El ataque aéreo ocurrió en zona rural del municipio de Ituango contra un campamento del grupo ilegal. Mientras las tropas intentan llegar a la zona para verificar si hay abatidos, el gobernador Andrés Julián Rendón denunció que algunas comunidades están siendo instrumentalizadas en el sitio para realizar azonadas y obstaculizar la operación militar. En menos de 72 horas fueron capturados 2 hermanos de alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de las disidencias de las FARC. Se trata de Andrés Vera Fernández, alias Conejo, y de Juan Gabriel Vera, alias La Jota, detenidos por el asesinato de una persona y el secuestro de 2 testigos el pasado 17 de enero en el Peñón, Cundinamarca. Pero según el general William Rincón, director de la policía, ambos estaban a cargo de ser apoyo logístico y de coordinar la expansión de ese grupo ilegal hacia el centro del país. Selectivos contra firmantes de paz. Coordinan redes de apoyo para la movilidad y abastecimiento y ocultamiento de integrantes de esta organización criminal. No fuimos a Miami, no critico que se hagan coaliciones políticas, eso es del libre entender de la política, pero sí me parece que con 17 países pequeños, débiles y sin experiencia para enfrentar la cocaína, no se puede hacer un escudo del sur, lo van a agujerear. El presidente Gustavo Petro cuestionó que Colombia no haya sido invitada a la cumbre Escudo de las Américas convocada por Donald Trump en Miami desde Viena. En la Comisión de Estupefacientes también criticó que se excluya al país pese a su papel clave en la lucha contra la cocaína y aseguró que Colombia ha hecho incautaciones históricas. ¿Por qué nos han desertificado cuando estamos demostrando eficacia? ¿Por qué si hemos incautado 3.300 toneladas que nunca antes en la historia ningún país del mundo ha hecho? Fuertes lluvias y granizo afectaron la movilidad y generaron varias emergencias en la tarde de ayer al norte de Bogotá, especialmente en Usaquén. En solo 2 horas en esa localidad llovió el equivalente a 22 piscinas olímpicas. El director del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, el IDIGER, Guillermo Escobar, entregó un balance de las afectaciones. Afectaciones particularmente en la carrera 9ª entre calle 116 y 109.
En la carrera séptima también tuvimos algunas afectaciones por inundación en vía. El deprimido era 94, presenta también afectaciones. El director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano, estuvo en el deprimido de la 94, donde 3 vehículos quedaron atrapados y fueron rescatados por el cuerpo de bomberos. La lluvia superó la capacidad hidráulica que tienen las bombas. Las bombas estuvieron funcionando todo el tiempo. Ya Acueducto con bomberos está haciendo la limpieza. Toda clase de comentarios ha generado la más reciente sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en la que se eligió al abogado Guillermo Echeverría como nuevo rector para el periodo 2026-2030, pues para dicha elección, y pese a todas las críticas, el gobierno mantuvo en la mesa a Juliana Guerrero como delegada de la presidencia. Guerrero ha estado en el centro del debate público por presuntamente recibir títulos sin cumplir con los requisitos académicos, tanto así que este 10 de marzo la Fiscalía espera imputar cargos en su contra. Sin embargo, un día antes de esta audiencia, la joven no solo tuvo voz y voto en la elección del rector de la UPC, sino que fue clave para consolidar el bloque mayoritario que respaldó a Echeverría. El presidente Trump abrió la puerta al final de la guerra en Irán. Lo dijo en distintos escenarios, pese a que los ataques del Pentágono y de Israel se intensificaron en las últimas horas. La atención de Trump está puesta sobre el estrecho de Hormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo, que está virtualmente bloqueado, precipitando el incremento en el precio del barril de petróleo por encima de los $100. No permitiré que un régimen terrorista tome al mundo como rehén e intente cortar el suministro de petróleo. Si Irán hace algo así, recibirá un golpe mucho más duro. Con nuevo liderazgo, Irán lanza una nueva andanada de misiles y drones contra Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait y Arabia Saudita, mientras Israel mantiene sus bombardeos sobre el centro de Irán y Beirut en una guerra regional que ya cumple 11 días. El canciller iraní descarta reabrir negociaciones con la administración Trump y asegura que el país está preparado para resistir el conflicto tanto como sea necesario. Después de haber alcanzado la víspera los $119 por barril, esta mañana el indicador Brent se ha ubicado en el entorno de los $90, una caída que se produce tras el anuncio realizado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre que la guerra de Irán está próxima a terminar. Paralelamente, las bolsas mundiales suben con fuerza, recuperando parte de lo perdido en los últimos 7 días. En la fecha 10 del fútbol profesional colombiano hubo victoria de Millonarios. El equipo embajador derrotó 2-0 al Cúcuta Deportivo, llegó a 14 puntos y se ubica noveno en la tabla. Nuevo técnico para el Deportivo Cali. El club azucarero anunció oficialmente al venezolano Rafael Dudamel como su nuevo entrenador para encaminar al equipo en la temporada. Y de Colombia nos vamos a Europa, porque hoy vuelve la Champions League. La jornada la abre el Galatasaray y el Liverpool a las 12:45. Y a las 3 de la tarde jugarán el Atalanta versus el Bayern Múnich. Atlético de Madrid enfrentará al Tottenham y el Barcelona visitará al Newcastle. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Y nos estamos preparando ya para la Copa del Mundo. Por eso no te puedes perder los partidos aquí en nuestro canal de YouTube de la Selección Colombia. Preparatorios Colombia-Croacia este 26 de marzo. Aquí, @Blue Radio. Suscríbete al canal para que tengas una mejor experiencia con nuestros contenidos. Colombia-Croacia. Se viene el Mundial. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube. @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio. Le ponemos cara a la radio. Blue Radio. La alternativa. Atención, Abelardo de la Espriella está anunciando, Felipe, en este momento, quién es su candidato a la vicepresidencia. ¿Quién es, Néstor? José Manuel Restrepo. Fue ministro de Hacienda, es el actual rector de la Escuela de Ingenieros del Departamento de Antioquia, un profesor, había sido rector de la Universidad del Rosario, un economista muy prestigioso, un hombre tal vez moderado, de derecha de centro, si me permite. Sí, moderado. Sí, manejó la pandemia, Felipe. Recuerde que siendo ministro de Hacienda, claro, tuvo la crisis de la pandemia en el gobierno Duque. Bueno, así que si Iván tipo Cepeda, estupendo, Felipe, un tipo estupendo, si Iván Cepeda eligió una indígena que es izquierda con izquierda, Abelardo de la Espriella derecha está eligiendo a alguien un poquito más en el centro. Una apuesta muy diferente la una de la otra.
Sí, claro. Recordemos lo que dice el profesor Alfonso Gómez Méndez. La Constitución dice que el vicepresidente tiene la vocación de suceder en el cargo al presidente frente a ausencias temporales o absolutas. Entonces, y dice el profesor Gómez Méndez que lo único que hacen los vicepresidentes es llamar todos los días a la casa de Nariño a ver si el presidente amaneció vivo o no. Ahora, pero en este caso, asumamos que falla o que falta por alguna razón Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella. ¿En manos de quién queda el país? Felipe, esa es la importancia. Sí, a propósito de eso, los vicepresidentes también ahora tienen encargos. Recuerde usted, cuando el vicepresidente fue el general Naranjo, el encargo era, por supuesto, seguridad. Sí, o fue Germán Vargas ministro Lleras, de Relaciones, o el ministro de Defensa de Andrés Pastrana, que fue su vicepresidente. En fin, tienen encargos, yo me imagino, pero esto ya es especulando, que encargará del tema fiscal, que es gravísimo. Del tema económico. Y del tema económico, si Abelardo el presidente, a José Manuel Restrepo. Felipe, me encanta el nombre. Cada vez que un candidato elige su fórmula vicepresidencial, eso lo que envía es un mensaje político de hacia dónde está apuntando, de cuál es la prioridad. Claro, repito, Abelardo de la Espriella, que había dicho que iba a ser el jueves en Cali, está anunciando esta mañana vía redes sociales que José Manuel Restrepo, bogotano, 55 años, exministro de Hacienda, es su elegido. Sí, tratar de moverse al centro es claramente la jugada del doctor Abelardo de la Espriella, porque José Manuel Restrepo es evidentemente, como ustedes lo señalan, un hombre de centro y además un hombre serio, por quien yo tengo respeto y aprecio, Néstor. Además me parece sí que su gestión en el Ministerio de Hacienda fue una buena gestión, pero además es un hombre que tiene capacidad de conversar con personas distintas, digamos. Es claro que Abelardo de la Espriella eligió a una persona que en términos de cómo la describiría uno es como su antípoda, es exactamente lo contrario de lo que es Abelardo de la Espriella. Entonces es una jugada interesante, vamos a ver qué tanto eso sirve para pues disminuir las reservas y el rechazo que un sector grande de la población colombiana tiene sobre Abelardo de la Espriella. Pero de acuerdo con la teoría suya, doctor Héctor, a partir de hoy el doctor Restrepo es un antidemócrata. No, yo creo. Pues a mí sí me parece que esa es su teoría de ayer. Yo creo, Felipe, que Abelardo de la Espriella está enviando un mensaje de moderación, eligiendo. Pero total, Néstor, y de responsabilidad en el tema económico, que es uno de los temas más graves que va a encontrar Néstor, el próximo presidente, sea quien sea. Ya vamos a contarles porque hoy mismo se define la que falta, que es Paloma Valencia. ¿Saben qué coinciden Oviedo y Restrepo? Rosario. Fueron decanos de economía del Rosario. No solo fueron profesores y coincidieron en el Rosario, sino que fueron los dos decanos de la Facultad de Economía del Rosario. Son las 6 de la mañana, 22 minutos, así que es un martes. Esta semana se vence el plazo. Esto no es por casualidad. Están anunciando, porque esta semana es el límite que tienen quienes son candidatos presidenciales. Ahora, después vienen lo del lote, los otros, los chiquitos, Roy y Cristo y Liscano y compañía. De momento lo están anunciando el primero Cepeda, ahora Abelardo de la Espriella y Juan Daniel Oviedo, que salió a trotar esta mañana, pone un videíto también diciendo que efectivamente hoy debe tomarse una decisión. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Y es que luego de las definiciones de Congreso y de las 3 candidaturas de las consultas, avanza una semana clave para la configuración del tarjetón de la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo. No solo porque todos los candidatos que participaron en las consultas, como los que no, deben oficializar su inscripción ante la Registraduría Nacional, sino porque deben definir quiénes serán sus fórmulas vicepresidenciales, figuras claves tanto en estrategia electoral como para el desarrollo de un buen gobierno. Y es que la elección de quién es la fórmula también es clave porque el perfil escogido puede ayudar a reforzar el respaldo en sectores donde existan dificultades por parte del candidato o pueda ser una figura que ayude a recoger votos indecisos. Pero comencemos con el último anuncio, el más reciente, lo hizo Abelardo de la Espriella, decidió adelantarse a último minuto al anuncio que iba a hacer este jueves en Cali y hace pocos instantes presentó a través de sus redes sociales a su fórmula, al exministro de Comercio y de Hacienda del gobierno Duque, José Manuel Restrepo.
Restrepo, académico, economista, experto en temas económicos. Asegura de la Espriella que Colombia necesita un liderazgo fuerte y decidido que construya consensos en las diferencias. Escuchemos al candidato de la Espriella. Compatriotas, defensores de la patria, la elección de mi vicepresidente no ha obedecido a un cálculo político ni a una recomendación de nadie. Es más, no hay amiguismo en dicha decisión, porque he visto a mi fórmula 4 veces en la vida. A pesar de ello, desde el primer momento en que anuncié mi aspiración, tuve claro que un académico reputado, economista excelso, exministro muy bien calificado y técnico excepcional, será sin duda el mejor compañero de viaje en esta justa patriótica por la libertad, la democracia y la institucionalidad. Desde hace muchos años lo admiro y lo respeto, porque es un hombre brillante, es un hombre de familia, honesto, intachable, práctico y humilde. Lo he dicho y lo sostengo, Dios me dio algo de inteligencia y sabiduría y un poco de discernimiento y por supuesto nada de complejos o inseguridades para entender que debo rodearme de gente mejor que yo. Así será el gabinete también, de lujo. Compatriotas, Néstor, por los lados de la gran consulta también hay movimientos esta madrugada, posterior al almuerzo ocurrido en las últimas horas en la casa de la candidata y senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, y a la que asistieron los 8 exprecandidatos presidenciales de esa consulta. Al unísono le pidieron a Juan Daniel Oviedo, luego de la sorpresa electoral de obtener más de 1.200.000 votos, que sea la fórmula del aspirante de la gran consulta. Justamente hoy se daría el encuentro entre Paloma y Oviedo para confirmar o para hacer el ofrecimiento oficial. Así lo confirmó Juan Daniel Oviedo en sus redes sociales. Hola, tal como se anticipaba por el comportamiento de los medios de comunicación de ayer, hoy será el día en el que posiblemente recibamos la invitación de Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático para considerar formar parte de su fórmula vicepresidencial. Les estaremos contando qué sucede en esa reunión, cuáles son los términos y siempre conscientes de tomar la decisión que encuentre el balance entre el momento político del país y obviamente el respeto a lo que quieren y los principios básicos de nuestros 1.255.000 personas, me incluyo yo, sorprendidas por lo que hicimos el domingo pasado. Recuerden que eso no se trata de mí, se trata de nosotros. Ahora, tal parece que todos estos movimientos esta madrugada responden a la escogencia que hizo el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, de su fórmula vicepresidencial. Cepeda decidió enviar un mensaje de respaldo a sus bases, pero en especial a un sector que ha tenido relevancia en este gobierno, que ha tenido contratos y que ha tenido funcionarios. Hablamos de las comunidades indígenas. La elegida es la actual senadora de Maíz, Aida Marina Quilcue Vivas. Así fue el momento del anuncio por parte de Cepeda en sus redes sociales. Para mí es realmente materia de una gran complacencia y repito, me siento honrado de anunciarle al país esta decisión, puesto que el CRIC y AIDA representan lo mejor de las tradiciones de la resistencia, la lucha social, la construcción de un país justo y democrático. AIDA me ha hecho el honor de aceptar esta invitación y de aceptarla al pacto histórico, así que juntos vamos a recorrer este camino y para mí, repito, es muy placentero que sea alguien de los pueblos indígenas que tienen toda esa sabiduría, que representan también lo mejor de nuestra nacionalidad en un país que requiere de justicia, no solamente de justicia social, sino también del reconocimiento. Precisamente ese origen de Aida Quilcue tal vez respalda la posición del Pacto Histórico. Mire, es lideresa social indígena, defensora de derechos humanos, pertenece al grupo indígena NASA del Cauca, fue gobernadora y autoridad indígena de su resguardo, integró la ONIC, en la que fue consejera y delegada oficial ante entidades como la ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hizo parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC también
también en el que fue consejera, coordinadora, representante legal y delegada. Participó en la inclusión del capítulo étnico de las negociaciones del capítulo étnico en las negociaciones de paz con las FARC en La Habana. Ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2021 y en 2022 llegó al Congreso con 45.191 votos por la circunscripción indígena por el partido Maíz. Tal parece que todo ese movimiento de Cepeda busca reafirmar sus bases, aunque algunos dicen que esto le podría afectar al no buscar votos de centro. Mientras tanto, el resto de candidatos presidenciales siguen buscando a sus fórmulas. Roy Barreras aseguró que el próximo viernes presentará su carta de unidad. Él ya había intentado en sus redes sociales postular varios nombres, a María Jimena Duzán, a Patricia Lara, a Gloria Flores. Muchos, aunque varios aseguraban que la escogida podría ser María Jimena Duzán, ella ya descartó esa propuesta en sus redes sociales. La fecha es clave, 13 de marzo, será el momento del cierre en el que todos los que irán a la primera vuelta deberán escoger a esas fórmulas que los acompañen en ese camino a la Casa de Nariño, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:31, 2 días después de las elecciones de Senado y Cámara y de las consultas interpartidistas, como ustedes ven, se está acelerando el ritmo de las reuniones políticas de las campañas presidenciales para definir sus fórmulas a la vicepresidencia y otros detalles importantes. El plazo para inscribirse a la presidencia vence el próximo viernes. Por el lado de la izquierda, como lo escuchamos, el senador Iván Cepeda designó a su colega, la también congresista Aída Quilcué, como su fórmula vicepresidencial. Quilcué ha sido una de las históricas lideresas del poderoso Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, es víctima de la violencia. Su esposo Edwin Legarda fue asesinado en el año 2008 y sobre todo este nombramiento es simbólico porque busca agitar las viejas disputas por la tierra entre indígenas y terratenientes en el suroccidente del país. Además, es un nombramiento que ratifica un mensaje de la izquierda. No busca acercar nuevos votos, sino profundizar lo que significa el modelo y la propuesta de Gustavo Petro. Por el lado de la oposición, ya se produjo la primera reunión de 9 ex candidatos de la llamada Gran Consulta por Colombia en la casa de Paloma Valencia. Por supuesto que hoy en la mañana será la reunión clave, solamente los dos, Paloma Valencia y el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo. Ahí se hará el ofrecimiento formal de su candidatura a la vicepresidencia y para comenzar las negociaciones, teniendo en cuenta que Oviedo no está seguro de aceptar esa invitación, también tiene la posibilidad de aspirar el año entrante a la alcaldía de Bogotá. El asunto de fondo es que Juan Daniel Oviedo es un hombre de centro que busca ratificar su caracterización para captar votos moderados y en ese sentido pondrá condiciones a Paloma Valencia frente al proceso de paz, frente a la JEP y frente al genocidio en la Franja de Gaza. Por el lado de Abelardo de la Espriella, como ya lo han escuchado ustedes, oficializó al exministro de Hacienda José Manuel Restrepo como su fórmula a la vicepresidencia. El expresidente Uribe sigue mandando mensajes en sus redes sociales. El más reciente dice lo siguiente: es necesario entender los nuevos tiempos, escuchar con atención y respeto las ideas diferentes, sin abandonar los principios que nos guían. Y mientras tanto, desde Viena, el presidente Petro sigue cantando fraude mientras avanza el escrutinio de las elecciones para Senado y Cámara. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos. Volvió Juliana Guerrero, o en realidad nunca se ha ido del gobierno y de las decisiones que éste toma, pese a estar a punto de ser imputada por la Fiscalía por falsedad en títulos universitarios en la historia de la Universidad San José. Ella que no se presentó a la primera audiencia de este caso el pasado 27 de febrero. La reaparición de esta joven de 23 años ocurrió ayer en la sesión del Consejo Superior de la Universidad del Cesar, donde eligieron como rector para el periodo 2026-2030 a Guillermo Andrés Echavarría Gil, el candidato en la universidad del polémico Ape Cuello, el político del Caribe, para que usted lo recuerde, el que tenía la publicidad política para las elecciones del domingo en los carrotanques que llevaban agua por el Cesar.
Juliana Guerrero no solo llegó al Consejo Superior, se sentó, intervino, quedó grabada en las imágenes que la misma universidad publicó para mostrar la elección del rector, sino que su voto fue clave porque ella, como delegada del presidente Gustavo Petro, sumó los votos también del Ministerio de Educación, ex rectores, ex representantes académicos y docentes, por lo que así se consiguieron los 5 votos necesarios para el nuevo rector. Una reunión que empezó a las 9 de la mañana y faltaban 4 integrantes del Consejo Superior, que cuando llegaron al recinto se enteraron que la votación ya se había llevado a cabo y que en la Universidad del Cesar también había nuevo rector. Juliana Guerrero, que tiene ahora que presentarse el próximo 10 de marzo a la audiencia, es decir, hoy, para que la Fiscalía le impute cargos. La Fiscalía General buscará imputar a Juliana Guerrero por 2 títulos falsos entregados en la Fundación San José. En esa solicitud se va a pedir una medida de aseguramiento domiciliaria, es decir, casa por cárcel. Lo definirá un juez. A ver si hoy llega Juliana Guerrero a esta cita con la justicia. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:35 de la mañana. Vuelve y juega David Racero frente a un juez, rindiendo cuentas como él hacía parte de uno de los 50 aspirantes al Congreso con cuestionamientos. Ayer, a pocas horas de ser elegido senador, rindió indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. Ahí estuvo durante más de 5 horas explicándole al magistrado César Augusto Reyes cómo funcionaba su negocio familiar, el Fruvel La Cosecha del Campo, y por qué puso a trabajar allí por lo menos a un empleado de su UTL. Ese empleado se llama John Leonardo García, que es el dueño de los secretos de los chats que tienen al congresista del Pacto Histórico en problema. Y uno de los ejes de esa investigación tiene que ver con el hecho de que inicialmente Racero negó en un comunicado de prensa estas acusaciones y semanas más tarde se conoció un audio de él dando instrucciones sobre el uso de un dinero para comprar mercado o verduras para surtir el negocio familiar, donde además ofrecía $1 millón por 13 horas de trabajo sin prestaciones sociales y con un día de descanso a la semana por ser toderos, por lavar baños, por hacer aseo, por hacer pulpa y manejar la caja y además lavar los pisos de este negocio. Igual que ante el Consejo de Estado, donde salvó su curul, donde salvó su investidura como congresista, Racero va a apelar a que le prueben que esa es su voz y que efectivamente esa conversación existió entre él y García. Pero como no es el único asunto que tendrá que explicar, hay otro capítulo que parece mucho más complejo. Tiene que ver con chats con otra empleada de su UTL a quien le habría exigido que consignara parte de sus salarios a una de sus cuentas personales bancarias. Ahí fue cuando se complicó el asunto ante la Corte Suprema de Justicia. Es el caso de Gigis Gaona, a quien se le pide que cubra una deuda de $2.375.000 el 24 de diciembre del 2018, una consignación que se hizo desde Puerto Carreño en el departamento de Bichada. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:37 a.m. Lo que sube como palma cae como coco y lo que ayer llegó a los $119 hoy amanece por los $91. Precio del petróleo en modo esquizofrenia y efecto yo-yo, montaña rusa que trae enloquecidos a los mercados internacionales, con el Citibank proyectando que podría volver a los $120, Goldman Sachs estimando un barril Brent por los $100, el gobierno de Qatar proyectando llegar hasta los $150 y JP Morgan estimando un choque en la producción de 9 millones de barriles diarios. Banco más grande de los Estados Unidos, que es además el mayor accionista minoritario de Ecopetrol y el segundo más grande después de la Nación, a ambos con la Virgen Aparecida gracias a los altos precios del petróleo, pero sobre todo la Nación colombiana, dueña del 88.5% de las acciones de Ecopetrol y recibiendo 40 billones de pesos adicionales si el Brent sigue por los $100 durante todo el resto del año. 40 billones por encima del marco fiscal de mediano plazo que aliviarían enormemente las cuentas fiscales, con un faltante actual de 31 billones de pesos para este año según el Comité de Regla Fiscal y con un déficit que llegó el año pasado al 6,5%, el segundo más alto del siglo. Lado bueno de los altos precios del petróleo, pero
con un lado malo, muy malo, por cuenta de los golpes sobre el bolsillo con el petróleo alto, afectando costos del transporte, los alimentos, el gas natural y la electricidad. En el primer caso, volviendo totalmente inviable mayores rebajas en el precio de la gasolina tras los 1.000 pesos por galón que acaba de reducir el gobierno y de hecho presionando al alza los precios de los combustibles que supuestamente se deben mover al vaivén de los precios internacionales del petróleo tras el desmonte del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, que justamente llegó a acumular un déficit de 70 billones por ponerse a subsidiar precios de la gasolina cuando el petróleo se disparó en los mercados internacionales. Pero de otro lado, afectando también precios de los alimentos por cuenta de los mayores costos en los fertilizantes que son derivados del petróleo, así como también afectando el precio del gas y de la electricidad. Gas que hoy ya traemos del exterior en un 20% para atender la demanda doméstica de gas natural, y por el otro lado electricidad que también necesita de ese gas importado desde hace muchos años y que se importa para la generación térmica. Estás escuchando Blue Radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio, en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. 6:41 minutos. Millonarios ganó 2-0 anoche en el Campín, le ganó al Cúcuta Deportivo. Otra vez golazo de Contreras. Y Millonarios toma impulso en el fútbol colombiano. Anda. Pero mire, hablando en detalle, hay jugadores que llegan a clubes y parece que toda la vida hubiesen estado allí. Rodrigo Contreras parecía estar marcado en la ruta. De verdad, el de anoche es otro golazo. Es otro golazo. Pepazo. Mire, controla en el área, gira y sin dejarla caer remata con pierna izquierda. Es un golazo. No podemos nacionalizarlo. Lo estamos viendo en nuestro canal de YouTube. Contreras para la selección. O en Ditu. ¿Usted también está admirando a Contreras? Bien, crack. Se vale. Se vale. Sí, no es un golazo, es un golazo. No es el primer volteado de esta mesa, no se preocupen. Bueno. 6 de la mañana, 41 minutos, señor. Perdió América. Perdió América. Con razón que quieren a Contreras. Ya, sí, perdió 2-0 también América. Ya les vamos a contar detalles del triunfo de Millos, de la derrota americana y de la buena noticia para los hinchas del Deportivo Cali. Y digo buena noticia porque regresa el técnico que lo sacó campeones, Rafael Dudamel. Asume como nuevo técnico del conjunto azucarero. Buena noticia para los hinchas, Héctor, para usted, para los hinchas del Cali. Dudamel me parece un gran técnico, fue campeón hace un par de años. En el 21. Con Bucaramanga. No, bueno, con Bucaramanga después, pero con el Cali también fue 21. Campeón. No, pero hace con 5 años. ¿Fue hace cuánto? Sí, hace un par de años. Hace 2 años. Yo creo que 2 años por ahí. Sí. Sí. Lo que pasa es que el Cali está chilinqueando, ¿yo? El Cali es para el descenso, está ahí a boquita de Cuando quiera, Héctor, yo le cuento cómo es estar en la B. Sí, o si quiere yo también le doy clases. Una inducción. Yo espero que no me toque, pero debo decir que sí tengo mucho miedo. No, es que el Cali está muy en el borde. Es que la tiene muy complicada. Tienen que empezar a viajar en Berlín de Alfonso, ya no viajan en avión para ir a los partidos, por ejemplo. Calma ese espíritu. Hay que comenzar a comprar. Pero Dudamel no saca de ese hueco. Bueno. Yo estoy con usted, Héctor. Mi solidaridad para el equipo, para el equipo grande de Cali, que es el Cali, el histórico Deportivo Cali. Miren las estrellas, hombre. No, pero hasta los años 80 el Cali era el Cali. Hasta el 79, para ser exacto. Hasta Ochoa. Siguen viviendo de la época de Willington Ortiz en la final de la Libertadores. Hasta el 79, donde nos quitaron aquel título a Unión Magdalena y ahí comenzó la época del equipo. Bueno, padre, a lo que vinimos, tema de esta mañana, padre. No, primero déjeme decirle ánimo y fuerza a todo el que nos está oyendo, un pensamiento positivo, provocar una emoción positiva y echar hacia adelante. El tema, hoy hablamos de trabajo en equipo, de aprender a trabajar en equipo, a juntarnos con otros, a sumar habilidades, a encontrar en la diferencia
crecimiento, encontrar en la diferencia riquezas. Trabajo en equipo, Néstor. Si no aprendes a trabajar en equipo, si no aprendo a trabajar en equipo, no tenemos felicidad. 6 de la mañana, 44 minutos. Ya viene el padre Linero, ya viene Ricardo Rego con su información deportiva. Les presento en segundos a Paloma Valencia, ahora candidata presidencial. Su primera declaración después de las elecciones del domingo. Sorter Coordinadora, 8 años cambiando la logística. Sorter, un sistema que revoluciona la manera de mover a Colombia. Coordinadora, donde empieza la innovación. Candidata elegida formalmente después de ganar la consulta, la gran consulta por Colombia. Candidata Paloma Valencia, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy cariñoso a todo el equipo de Blue y a toda su gran audiencia. Felicitaciones. Primero que todo, es un triunfo muy importante para usted. De los votos suyos, de los votos de la consulta, ¿cuál le sorprendió a usted en particular? No sé, pues a mí lo que más me ha conmovido es que seamos la mujer más votada en este país, porque quiere decir que estamos muy cerquita de ir terminando esa escalera de los derechos de las mujeres que se viene construyendo hasta llevarnos a la igualdad de derechos y elegir la primera mujer presidente. A mí eso, esa fuerza de las mujeres colombianas que han estado acompañándome y de los hombres que ven con ilusión la elección de una mujer, me ha conmovido mucho y me genera una enorme emoción y una enorme responsabilidad con este país y con esa representación que podemos lograr. Bueno, ahora a lo que vinimos también con usted, doctora Paloma. ¿Quién es el candidato a la vicepresidencia? Pues Néstor, ahí estamos evaluando. Tenemos unos 5 nombres de personas muy distintas a mí, que representen segmentos distintos, porque lo que sí es muy claro es que queremos seguir honrando esa visión de la gran consulta por Colombia, Néstor, que es una visión de poder de poner cosas que nos diferencian para aprender a caminar juntos, para poder sumar, para poder convocar a los colombianos a las soluciones concretas de los problemas graves que tenemos. De los 5 nombres que usted tiene, ¿cuántos fueron candidatos en la consulta del domingo? Unos fueron candidatos en la consulta del domingo y por supuesto estamos evaluando a mi buen amigo, a mi queridísimo y admirado Juan Daniel. Sí. ¿Y por qué no ha tomado la decisión de que sea Juan Daniel Oviedo? Bueno, no, porque yo creo que esta es una decisión que primero requería oír mucha gente. Yo me reuní ayer con todos los miembros de la gran consulta para escucharlos. Nos hemos reunido también con algunos sectores del partido. Y yo creo que para uno tomar decisiones buenas, Néstor, tiene que oír a quienes hacen parte de los equipos que vienen acompañando, tiene que oír la opinión pública, tiene que buscar alguien que potencialice el mensaje que queremos dar, que es el de que es posible pues caminar en una senda que convoque al país, que convoque a ese señor que está sufriendo por la salud, al pelado que quiere oportunidades para estudiar, a la madre cabeza de hogar que hoy está abandonada y en la pobreza. Nosotros queremos que el mensaje sea muy potente. Sí, le puedo preguntar, ¿quiénes de los candidatos de la consulta del domingo son posibles candidatos a hacer su tiquete en la vicepresidencia? No, Néstor, porque imagínense, yo no puedo poner aquí a unos a decir que no. Me dijeron, quisiera que usted me confirmara. David Luna es uno de ellos, por ejemplo. Vea, yo le diría que todos los de la consulta claramente están considerados dentro de esa lista. No, pero es que usted me dijo que eran 5, los de la consulta son 8. Sí, pero de ahí hemos ido como sacando nombres, pero pues no se trata de ponernos a decir cuáles estamos evaluando y cuáles no, pero digamos que todos los consideramos porque todos los que están en esa consulta son personas infinitamente valiosas que serían indiscutiblemente un gran aporte a esta campaña. Se lo planteo de otra manera. Usted es politóloga, usted ha sido una analista, usted trabajó aquí en Blue Radio como analista política. Hábleme del fenómeno de Juan Daniel Oviedo, que sacó 1.255.000 votos, mucho más de cualquier cálculo electoral. Es el 20 y pico % de los votos de la consulta, de la gran consulta del domingo. ¿Él no es el candidato natural?
Pues yo creo que es uno de los candidatos naturales y por supuesto por eso nos vamos a reunir con él para conversar cuáles son sus intereses, qué está pensando, porque aquí tampoco ni él tiene obligación, ni yo tampoco, porque fue parte de las reglas que pactamos, pero yo en Juan Daniel encuentro un hombre súper capaz, inteligente, carismático, un gran profesional, un gran ser humano, una persona que yo quiero muchísimo. Juan Daniel es mi amigo, es una persona con la que hemos compartido en esta campaña desde el inicio, tenemos un vínculo de amistad muy grande. ¿Cómo yo podría no considerar a Juan Daniel como una excelente opción para la vicepresidencia? Claro que lo es. Usted ya habló con el expresidente Uribe de este tema, supongo, ¿verdad? Pues hemos tenido un par de conversaciones también mirando el escenario, pero lo que pasa, Néstor, es que contrariamente a lo que la gente se imagina, el presidente Uribe es un hombre que dice lo que tú decías, Paloma, conmigo está bien, es tu campaña y nosotros te vamos a acompañar con todo entusiasmo. Realmente yo le pregunté a usted, ¿qué característica cree que uno debe tener en alguien que vaya a la vicepresidencia? Porque más que nombres hemos discutido criterios, hemos discutido las cosas que son, y él me contestó una cosa muy bonita y me dijo es alguien que quiera tu proyecto político, y yo creo que eso tiene que ser alguien que sume, que sea diferente y que quiera este proyecto político al mismo tiempo, y yo creo que esa es la magia de un vicepresidente, que sea muy distinto a uno y que sin embargo quiera trabajar en equipo y buscar unidad. Con todo lo que me está diciendo, lo que le dije a Uribe, lo que usted piensa de Juan Daniel Oviedo, básicamente me lo está describiendo a él. Pues ahí estamos en esa decisión, Néstor. Yo tuviera una decisión tomada, se la anunciaba de una vez, sí. Pero ahí estamos en esa decisión. Pero quiero saber, doctora Paloma, quiero saber solo una cosa. Usted se reúne hoy con Juan Daniel Oviedo, ¿cierto? Sí. En privado, los dos solos. Esa es la idea. ¿Usted le va a ofrecer la vicepresidencia a él en esa reunión? ¿Esa es la idea con la que usted llega a ese almuerzo? Más que ir a ofrecer o no ofrecer, yo creo que vamos a tener una conversación sincera en torno a él, qué quiere, cómo lo está viendo. Yo le contaré lo que yo quisiera, cómo lo estoy viendo, para ver si yo fundamentalmente lo que creo, Néstor, es que en esto, como en todas las cosas de la vida, hay decisiones cooperativas, es decir, que uno toma de acuerdo, que benefician los intereses de las dos personas. Y con Juan Daniel, como con todos los miembros de la consulta, yo lo que procuraré es que todas las decisiones que tomemos sean buenas para todo el mundo. Aquí no puede haber decisiones que peluqueen a nadie, que le exijan y le pongan listas de modificaciones de lo que piensa, de lo que cree, de lo que es, para poder caber en un proyecto político. Creo que todo lo contrario aquí es el ejercicio de que todos seamos como somos y podamos caminar juntos. Sí, fíjese, doctora Paloma Valencia, que esta madrugada el expresidente Uribe publicó un mensaje en sus redes sociales que tiene que ver con la pregunta que quiero hacerle. Dice el expresidente: es necesario entender los nuevos tiempos, escuchar con atención y respeto las ideas diferentes, sin abandonar los principios que nos guían. Eso sin duda quedó plasmado en las elecciones del domingo. Es un mensaje clarísimo que dan las urnas a los colombianos. Y Juan Daniel Oviedo ha dicho: mire, yo tengo reparos frente a 3 temas: el acuerdo de paz y la postura negativa del Centro Democrático, la JEP, porque él la defiende, y el genocidio en Gaza. ¿Usted estaría dispuesta a cambiar su postura frente a esos 3 temas para que Juan Daniel Oviedo le acepte ser su fórmula vicepresidencial? Bueno, te voy a contestar, Ricardo, en 2 sentidos. El primero, yo creo que yo he sido una crítica de la JEP no de ahora. Recogí firmas en contra de la JEP cuando recién se creó. Vengo haciéndole seguimientos con derechos de petición cada 2 o 3 meses. Vengo criticando muchas de las decisiones. He presentado proyectos modificándola. El primero, creando unas salas especiales dedicadas al juzgamiento de la fuerza pública. Usted recordará que incluso Petro me acompañó en ese proyecto. Luego presenté hace no mucho otro proyecto buscando que haya tutelas sobre los fallos de la JEP, que haya revisión constitucional sobre los fallos que están. Entonces usted me pregunta a mí, Paloma, ¿usted va a cambiar eso? Pues yo le tengo que contestar honestamente: no. Ha sido una causa de mi vida.
como que yo le dijera a Juan Daniel que él cambie su postura. Yo no creo en la política donde a uno lo peluquean. Yo creo en la política donde uno es lo que es y lo aceptan por lo que es. Eso es como cuando usted va a un restaurante. A usted le puede gustar la carne y no gustar la ensalada. Y usted decidirá si se come la carne y deja la ensalada o si no pide la carne. Pero lo que no podemos es empezar en el peluqueo. Lo segundo, yo frente a los acuerdos de La Habana, dígame quién ha sido más crítico que yo. ¿Usted cree que tendría algún sentido que después de que más de 3 millones de compatriotas me acompañaron en una votación monumental, la mayor votación que haya tenido una mujer en la historia de este país, por lo que yo he hecho, por mi trabajo, yo puedo decirles, no, mira, ahora yo cambié y me voy a volver de otra manera? Por supuesto que no. El genocidio en Gaza, yo lo he dicho y aquí lo tengo que repetir. Mis votos son por la paz de ambos países, la paz del pueblo palestino con quien nos solidarizamos, que si se excedieron las acciones del Estado de Israel, yo creo que sí, que si ahí hay un genocidio que usted tenga que tipificar en derecho internacional, esa es otra discusión, pero digamos, yo creo que parte de la garantía que los colombianos tienen que saber es que yo tengo unas posturas en las que he militado y he estado, ni más faltaba pero que yo fuera a cambiarlas, como no espero que Juan Daniel las cambie, sí. ¿Cierto? Yo hice una coalición con ellos en el que ni ellos tienen la obligación de sacar un carnet uribista, ni yo la obligación de renunciar al uribismo. Sí. Doctora Paloma, ¿usted cree que estos puntos, más la JEP, que la guerra en Gaza? Ayer cuando entrevisté a Juan Daniel Oviedo me mencionó ese tema del Medio Oriente, que me parece relativamente menor teniendo en cuenta los problemas que hay en Colombia. ¿Eso de la JEP puede ser un punto definitivo de desencuentro, de fractura entre usted y Juan Daniel Oviedo? Pues yo pensaría que no, porque es que en esa coalición hay un montón de gente que votó por el sí y un montón de gente que votamos por el no. Y lo que estamos es tratando de solucionar los problemas actuales de Colombia. Hay un problema gravísimo de salud, un problema gravísimo de seguridad. Néstor, en mi tierra hay 5 secuestros express todos los días en la carretera Popayán-Cali. Llevamos 40.000 muertos. Este gobierno nos va a entregar este país con 30.000 hombres en armas. Bienvenidos al pasado. Este país tiene un problema de salud donde la gente se está muriendo porque no le hacen un tratamiento de quimioterapia. Este país tiene un problema enorme en materia energética, que si no actuamos ya seguramente va a haber un apagón, una crisis en las finanzas públicas de un tamaño tan grande que nunca este país había estado tan endeudado, con un gobierno que cada semana pide más plata prestada pagando intereses de usura. Yo creo que esos son los grandes temas y yo lo que creo es que uno puede decidir en la política colombiana, buscar todo en lo que nos diferenciamos y sentir que entonces es imposible todo, o buscar todo en lo que nos acertamos y crear alas para poder sacar este país adelante. Mi visión hoy es que yo quiero un país donde los que somos distintos podamos sumar, un país donde el afán por solucionarle los dolores a los colombianos sea más grande que las diferencias que hemos tenido en el pasado. Si usted, doctora Paloma, llega a ser elegida presidenta de Colombia, 10 años después que se acaban de cumplir de la firma del acuerdo de paz, ¿usted cree que debe seguir siendo un tema de campaña? Pues yo la verdad le digo, Néstor, yo tengo unas preocupaciones fundamentales, sobre todo en lo que se refiere a la JEP, sobre el juzgamiento de las FARC. Y se lo digo sinceramente, mire eso, más de 18.000 niños reclutados. No hablaron de los abortos, de las violaciones, de la esclavitud sexual. 10 años después, ¿vale seguir en el tema de intentar cambiar el acuerdo? Yo le digo cuáles son las cosas. Yo tengo un proyecto para modificar la JEP. Fíjese, yo me he moderado mucho a lo largo del tiempo. Yo no estoy buscando destruirla, estoy buscando. Pero la JEP se acaba ya. La JEP está... En 7 años se acabaría. En 7 años. Pero yo por eso ya lleva funcionando 10 años. Funcionando mal 10 años. ¿No hay un punto en el cual hay que dejar eso ya atrás? Pero yo como le digo a los 120 generales que los están juzgando, violándoles sus derechos humanos, que yo volteo la cara. Yo como le digo a las víctimas de las FARC que están dolidas por
la falta de sanciones contra los miembros de la FARC que volteó la cara. Yo estoy de acuerdo con que ese hoy no es el problema fundamental, pero también creo que eso merece una conversación nacional. Ahora, yo no vengo aquí a decirles acabemos con todo, borre todo eso. Vengo a decir, venga, sentémonos y evaluemos qué está saliendo bien y qué está saliendo mal. Yo veo muchos colombianos que también hoy sienten, hombre, lo de la JEP nos salió mal. ¿Cuál es la verdad que nos dio la JEP? Si lo único que hicieron fue recoger la información que ya tenía la Fiscalía. ¿Dónde están las confesiones detalladas de los miembros de las FARC? Y uno, o sea, no puede ser que en este país volvamos las cosas de un dogmatismo que sea imposible hablar de ellas y que no sea posible llegar a acuerdos sobre los temas que son dolorosos para unos compatriotas. Yo sí creo que ahí hay un problema en el juzgamiento de las Fuerzas Armadas frente al cual yo no puedo ser indiferente. Que Juan Daniel tiene una visión distinta como muchos colombianos, conversémoslo, miremos cuáles son los puntos en los que podemos encontrar consensos y cuáles son los que no. Muchas veces la gente se queda en el título, Néstor, y entonces es defendamos la JEP o destruyamos la JEP. Miremos cada problema concreto. Yo creo mucho que cuando usted baja al problema concreto, las soluciones casi que emergen de la comprensión de los problemas. Sobre eso quisiera hacerle la última pregunta, doctora Paloma. La fórmula de Daniel Oviedo, de quien estamos hablando, alrededor de quien gravita la decisión, porque tienen que inscribir candidato a la vicepresidencia esta semana, pues esa decisión toca tomarla rápido, ¿no es verdad? Quiero Así preguntarle, usted que ha sido uribista desde que yo la conozco, hace 20 y tantos años, ¿usted está dispuesta a moverse hacia el centro, que al final de cuentas lo que representa Juan Daniel Oviedo es girar un poquito, moverse